Muchísimas gracias a la organización por la aceptación de esta comunicación. La figura de Tubino, a la cual se ha hecho relación en la ponencia anterior del doctor Ayarzabuena, o también se ha hecho relación en los días anteriores, en el día de ayer, nos encontramos realmente ante un personaje polifacético, por no decir poliédrico, si ustedes quieren, porque su trabajo no solo abarca desde la prehistoria, bastante conocido por los trabajos del profesor Ayarzabuena, por los trabajos de la profesora Belén de Amos, sino también más recientemente por la publicación a fines del 2013 del Congreso de los 150 años del descubrimiento de la Cueva de la Pastora, donde mi colega y coautora de esta comunicación realizó un análisis precisamente de la labor de Tubino en esa cuestión. Por tanto, nosotros nos vamos a centrar en una faceta de la historia del arte, pero también le quiero decir que Tubino tiene una importante faceta en cuanto a historiador del arte medieval y medievalista. Ya hizo ayer referencia a él el profesor Beltrán, incluso como arte barroco, y también, y eso ha sido preparando esta comunicación, una sorpresa, porque a lo que nos referiremos con posterioridad, Tubino está trabajando en esta misma época como crítico de las óperas de Wagner que se representan en Berlín y en Viena. Por tanto, una faceta de musicólogo que hasta ahora, por lo menos por mi parte, yo le juro que desconocía, pero que nos hace que nos planteemos que realmente Tubino necesita un estudio sobre su persona, sobre su trabajo, añadiendo, como bien saben ustedes, la problemática que tiene esta figura, cuyos archivos personales y familiares desaparecieron en una riada en la década de los 80 del siglo XX. Hasta entonces se habían conservado los archivos personales de Tubino. Lo que nosotros queremos ver aquí es la relación de Tubino con la historia del arte, relación que le lleva a entrar en contacto con este personaje que también nos hemos referido en varias ocasiones a lo largo de este congreso y con el que llevará a cabo importantes publicaciones como esta revista de Bellas Artes histórico-arqueológica o la participación en ese proyecto al cual han mencionado anteriormente los doctores Ramírez y la doctora Mora en su comunicación sobre las revistas, el Museo Español de Antigüedades, que como saben ustedes tiene un decenio de vida. También en esta relación que le lleva a Tubino a formar parte de las Academias de Bellas Artes y a formar parte de la Comisión Central de Monumentos, incluso a hacerse responsable del taller de vaciados de la Academia, le permitió entrar en contacto con otros historiadores del arte, como Amador de los Ríos o incluso como Aureliano Fernández Guerra, con los cuales son frecuentes sus correspondencias, parte de las cuales se publicarán en estas dos revistas. Como les he dicho, dentro de la historia del arte y de la arqueología griega, que era la idea, en el Museo Español de Antigüedades, Tubino publica una serie de artículos, como es en este caso, el análisis del bajorrelieve de Eleusis, traído por Radi Delgado en esa Comisión Arqueológica Oriente, o esta otra, también publicada en el número 4, sobre ese vaciado de una de las frisos del Partenón. Eso son, digamos, lo clásico. El problema que nosotros le presentamos ahora aquí, que trataremos brevemente, pero que irá bien estudiado dentro de la comunicación, es un estudio de otra obra que ha pasado desapercibida, del cual conservamos no solo el manuscrito original con sus enmiendas, sino también la publicación definitiva, que es una publicación referente a los relieves del altar de Pérgamo y que Tubino conoce personalmente mientras está en Viena, encargado de la representación española en la Exposición Internacional de Viena. Él tiene conocimiento de que esos relieves procedentes del altar de Pérgamo, excavados por Schumann, se han expuesto en la rotonda del Museo Imperial de Berlín, y allí decide, como bien menciona en su manuscrito Tubino, decide ir a un primer análisis para posteriormente realizar un estudio más completo, estudio que nunca llegó a realizar. Él conoce de primera mano, por lo que cuenta en su descripción, sobre los dibujos de Carl Schumann y sobre todo
sabe de la existencia de una serie de grabados y de dibujos que se están ya dando entre los principales investigadores con estos relieves. Y allí, como ven ustedes, aquí ven ustedes la sala donde se expone por primera vez estos relieves de la excavación de Carl Humann en el museo hacia 1886. Esto es una imagen de unos años posteriores a la visita de Tubino, porque les recuerdo a ustedes que la museografía del altar de Pérgamo, tal como ustedes lo conocen en la actualidad, no es ya sino hasta el siglo XX. Lo importante en este caso, como les decía, es que tenemos el manuscrito original. Manuscrito que por la estructura, una vez que analizamos, pensamos, al menos en el momento actual, que estaba pensado para publicarlo en el Museo Español de Antigüedades, porque el esquema es exactamente igual que todas las publicaciones que se hacen en ese momento en el Museo Español de Antigüedades. Una primera parte de introducción sobre, ahora que brevemente les comentaré, un análisis del yacimiento, por último un estudio de esos relieves, quizás la peor parte del trabajo, y por último unas conclusiones sobre la importancia de esta cuestión. Lo primero, como ven ustedes ahí, son los distintos tachones, tanto en el origen del trabajo como en la final, porque él va modificando su trabajo desde que lo ve en Berlín hasta que posteriormente lo terminará en Viena. Lo importante en este caso es la importancia que tiene la arqueología para Tubino, tal como nos manifiesta, y es como una fuente indubitable y, por tanto, no hay ningún otro documento que refrende esa cuestión. Importante también en este caso es el papel que recoge y que nos habla de una germanofilia por parte de Tubino, que también entroncaría con esa cuestión de los análisis de las óperas wagnerianas que le he mencionado, donde viene a justificar el papel preponderante de Alemania en la Europa del momento y, por tanto, de la importancia que tiene la arqueología alemana, esa arqueología colonialista en esos momentos. Curiosamente, frente a eso, critica y compara el papel que tiene la arqueología alemana en esos momentos, vinculada a una serie de instituciones y científicas, en comparación a lo que supone la arqueología en esos momentos, que él llega a tildar de subvencionada, y ligada a una serie de instituciones que son las que pagan las excavaciones. Eso nos llama un poco la atención de un personaje que sinceramente se ha movido entre los círculos y ha sido muy reconocido entre los principales investigadores de su momento. Lo importante en este caso también es que finalmente la publicación de la obra ve la luz en 1883 en el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, conservando, como le digo, ese esquema. El objetivo que nosotros consideramos que era esta cuestión lo cumple. ¿Por qué? Justo al año siguiente consigue que unas copias de esos relieves del Pérgamo pasen a ingresar al Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. Entendemos que es el origen de una justificación para conseguir esas copias, realizadas además por el copiador Hoffmann, pero que sin embargo, aquí tienen la otra copia del otro relieve del altar de Pérgamo, pero que sin embargo, por los autores posteriores, fue esta obra olvidada. En parte pensamos que por la propia descripción de la obra, porque le he dicho que la descripción, el apartado tercero, era el peor, por así decirlo, porque él comenta estos relieves no desde el punto de vista griego, sino él los interpreta desde el punto de vista romano. Por tanto, es un poco desmerecedor. De hecho, cuando José Ramón Mélida publique su gran obra sobre el arte griego, no mencionará absolutamente para nada esta obra de Tubino. Quizás, y miren ustedes que Mélida en otras obras menciona a Tubino como fuente de referencia. En la arqueología de España menciona que es una de las obras principales Tubino, de acuerdo en prehistoria, pero en historia del arte no. ¿Por qué? Bueno, pensamos que sobre todo Mélida también ha viajado a Grecia y sobre todo esta es la obra que incluye
Mélida en su Historia del arte griego. Y en este caso, sobre todo, porque las fuentes en las que se basará Mélida para realizar su descripción del altar de Pérgamo se basa más bien en las obras del Manual de Arqueología Griega de Léon Maxime Collignon y sobre todo en la gran descripción del altar de Pérgamo que realiza también este mismo autor. Por tanto, unas obras más actuales, mejores documentadas y olvida en este caso quizás la única publicación original que sería esta cuestión. En definitiva, y con esto que ya desarrollaremos detenidamente la publicación, mencionarles este estudio, quizás en su día, y que ha pasado, por tanto, olvidado dentro de las obras de ese personaje polifacético como es Tubino. Muchísimas gracias.